Buenas tardes, bienvenidos. Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias una vez más por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Ajustada victoria para Donald Trump. La Cámara de Representantes aprueba por un voto de diferencia la ley de presupuestos impulsada por la administración republicana, que aumenta las partidas de defensa y seguridad nacional y recorta impuestos y servicios sociales. El texto queda ahora en manos del Senado. En Washington, D.C., anoche un hombre mató a una pareja de trabajadores de la embajada israelí al grito de Palestina libre. El FBI investiga el ataque mientras el gobierno de Netanyahu lo califica de antisemita y culpa a organizaciones y gobiernos internacionales por sus críticas a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Precisamente en la Franja de Gaza, el ejército de Israel mató a 50 personas en las últimas horas y volvió a bombardear el Líbano a pesar de la supuesta tregua vigente con Hezbollah firmada en noviembre. Conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. Tal y como avanzábamos, con una estrecha diferencia, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un importante paquete fiscal de Donald Trump. El presidente enfrentó, sin embargo, una fuerte oposición, incluso de miembros de su propio partido republicano. La ley, sin embargo, todavía necesita la aprobación del Senado. William Gazó nos cuenta los detalles. En esta votación, los sí son 215, los no 214 y una respuesta presente. El proyecto de ley es aprobado. Bastó solo un voto de diferencia. La Cámara de Representantes aprobó este jueves un amplio proyecto de ley fiscal que debería permitir al presidente republicano implementar gran parte de su agenda política. La única grande y hermosa ley ha sido aprobada por la Cámara de Representantes. Esta es posiblemente la pieza más importante de la legislación que jamás se haya firmado en la historia de nuestro país. Entre otras medidas, la ley contempla la extensión de las exenciones de impuestos ya implementadas por Trump en su primer mandato e impulsa un mayor gasto en el ejército y el control de las fronteras, dos de sus promesas de campaña. Pero también se estima que sumaría 3,8 billones de dólares a la deuda del gobierno federal, que ya alcanza los 36,2 billones de dólares durante los próximos 10 años. Ahora la iniciativa va al Senado. Esperamos que el Senado considere a tiempo esta legislación única en una generación. Estamos dispuestos a continuar nuestro trabajo juntos para cumplir con el proyecto de ley grande y hermoso, como el propio presidente Trump lo nombró. Vamos a enviarlo a su escritorio y vamos a celebrar una nueva edad de oro en Estados Unidos. El proyecto de ley generó críticas del propio bando republicano, que emitió 2 votos en contra, y de los demócratas, que lo ven como una estafa fiscal diseñada para ayudar a los amigos millonarios del presidente. Este mismo presupuesto tiene múltiples implicaciones internacionales, como pueden imaginar, pero entre otros aspectos también podría tener un impacto sobre las remesas que los mexicanos envían a sus familiares. Nuestro corresponsal, Juan Carlos Aguirre, nos explica por qué. ¿Qué tal? Saludos. Pues saquemos la cuenta muy fácilmente. De $350 que puede enviar un mexicano quincenal o mensualmente hacia sus familiares a territorio mexicano, estaríamos hablando que en el pasado le costaba unos $6. Ahora, si se mantuviera, que ya sabemos que no va a ser así, pero los números que existen hasta esta hora son estos, si se mantuviera un 5% de arancel o de impuestos sobre estas remesas, estaríamos hablando de que de $6 que le cuesta al mexicano, al migrante en los Estados Unidos enviar el dinero, ahora le costaría $23.50 con esta nueva medida que se ha tomado de que ahora esta aprobación en la madrugada de hoy jueves en los Estados Unidos, en el Congreso, en la Cámara Baja, se va a llevar al 3.5. Habría que ajustar esta proporción, pero seguramente no sería por menos de la mitad de lo que estamos hablando ahora en cuanto al costo para estos migrantes. Es obviamente un golpe bastante fuerte, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. Ellos van a luchar, van a seguir en estas conversaciones para evitar que se haga una doble tributación
a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y que obviamente esto arropa a los migrantes de otras nacionalidades, y también ha asegurado que lo que se ha logrado, por lo menos de pasar del 5% al 3.5%, es bueno y forma parte de las negociaciones y de los diálogos que se continúan manteniendo con el gobierno de los Estados Unidos. Pero el mexicano de a pie sigue preocupado, sobre todo los que viven de las remesas o los que dependen de las remesas que envían sus familiares desde los Estados Unidos, porque es un número bastante importante. Y además, para hablar de otro número grueso sobre las remesas, Rosa, estamos hablando de que aproximadamente en el 2024 Estados Unidos, o desde los Estados Unidos, salieron aproximadamente 160.000 millones de dólares en remesas, y de esos 160.000 millones de dólares, 64.000 y un poco más iban para el territorio mexicano, iban para los mexicanos, seguido por Guatemala con poco más de 21.500 millones de dólares. Así que es muy preocupante, y el Producto Interno Bruto de México también se podría ver afectado por esta decisión, independientemente de que sea 5 o que sea de 3.5. El gobierno mexicano insiste en que seguirá las negociaciones para llegar a cero. En otras noticias relacionadas con las decisiones de Donald Trump, ha prohibido a Harvard aceptar alumnos extranjeros. Un paso más en su escalada contra la universidad, que rechazó que la Administración Federal supervisara las admisiones y los contratos del centro. Igual que a la Universidad de Columbia, que, recordemos, acabó aceptando que el gobierno federal aprobara ciertos de sus planes de estudio para mantener la financiación, Trump acusa a Harvard de permitir el antisemitismo debido a las protestas pro-palestinas que tuvieron lugar en el campus. En otras noticias de Estados Unidos, anoche un hombre mató con un arma de fuego a una pareja de trabajadores de la Embajada de Israel en Washington, D.C., frente al Museo Judío de la ciudad. El FBI investiga hasta ahora el caso, pero se desconoce si como crimen de odio o como crimen político. Y es que, según lo que se conoce, el atacante reivindicó la libertad de Palestina al momento de cometer el asesinato. Y hasta ahora no ha trascendido que pronunciara palabras de odio contra el pueblo judío como tal. Sin embargo, tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu han calificado el crimen de antisemita. Pero ¿en qué se basa este argumento? ¿Cuál es exactamente la definición de antisemitismo? Marta Moya nos lo explica en el siguiente informe. La coyuntura política a veces desdibuja las definiciones. Un caso recurrente cuando se habla de Israel, la causa palestina, el judaísmo, el sionismo y el antisemitismo. ¿Pero qué es exactamente el antisemitismo? Un término utilizado de manera habitual por las autoridades israelíes actuales para condenar las críticas a sus acciones políticas y militares. Pero primero hay que hablar de semitismo, un término lingüístico y cultural en desuso, pero que se refiere a un conjunto de lenguas de origen común, semíticas, entre ellas el hebreo, el árabe o el arameo. En el uso moderno, el antisemitismo se refiere exclusivamente al odio hacia los judíos como grupo étnico, religioso o cultural. Así lo define la Alianza para la Memoria del Holocausto en su página web. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Esta organización internacional también advierte: la negación de los crímenes nazis contra los judíos es un delito antisemita. Sin embargo, no toda crítica a la política del gobierno o al Estado de Israel puede considerarse como tal. Las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden considerarse antisemitismo. Por otra parte está el sionismo, un movimiento político y nacionalista surgido a finales del siglo XIX, cuyo objetivo es crear un Estado judío en los territorios palestinos. En contraposición, el antisionismo es un concepto que ha evolucionado con el paso del tiempo, pero que de base defiende una posición ideológica, política y filosófica de rechazo del sionismo como movimiento nacional judío, bajo la oposición, parcial o total, a la legitimidad del proyecto de establecer un Estado-nación judío en Palestina. Más ligado al término anti-israelí, de cariz más político, que critica a sus políticas, su ejército o la ocupación, sin exigir a Israel estándares diferentes que a otros países ni caricaturizar su existencia.
Recientemente, países europeos condenaron la operación militar israelí en Gaza, bajo la amenaza de sanciones. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó las críticas de antisemitas, un equilibrio narrativo tendencioso que los líderes del viejo continente rechazaron de pleno. Bien, tal y como escuchábamos en este informe de Marta Moya, Benjamin Netanyahu acusó a organizaciones y gobiernos extranjeros, en particular europeos, de incitar al odio de Israel al estar criticando su ofensiva en la Franja de Gaza. Nunca pude entender cómo esta simple verdad elude a los líderes de Francia, Gran Bretaña, Canadá y otros. Ahora proponen establecer un Estado palestino y recompensar a esos asesinos con el premio mayor. Bueno, durante 18 años tuvimos un Estado palestino de facto. Se llama Gaza. ¿Y qué obtuvimos? ¿Paz? No. Tuvimos la masacre más brutal de judíos desde el Holocausto. We got the most savage slaughter of Jews since the Holocaust. They want Israel to stand down. Quieren que Israel se retire y acepte que el ejército de asesinos en masa de Hamás sobrevivirá, se reconstruirá y repetirá la masacre del 7 de octubre una y otra vez, porque eso es lo que Hamás ha prometido hacer. Y en noticias relacionadas, durante el transcurso de esta semana, 198 camiones con ayuda humanitaria han ingresado a la Franja de Gaza, según la ONU, que también señala que esta ayuda es insuficiente para la escala de la crisis humanitaria en el enclave palestino, causada, ya lo saben, por el bloqueo israelí impuesto el 2 de marzo. Según organismos internacionales, 500.000 de palestinos están en riesgo de morir de hambre. Samuel Salgado nos amplía. Trabajadores de esta panadería en Deir al-Balá preparan pan para distribuirlo a los más necesitados. Deben apurarse. Según un informe reciente de la clasificación integrada de fases de la seguridad alimentaria de la ONU, 500.000 palestinos de la Franja de Gaza corren riesgo de morir por hambre. El dueño de la panadería trabaja de la mano con el Programa Mundial de Alimentos. Ayer a las 23 llegó harina del Programa Mundial de Alimentos e inmediatamente comenzamos a trabajar en la panadería para combatir la hambruna en la Franja de Gaza. El Programa Mundial de Alimentos llevará el pan y lo distribuirá durante su trayecto a los ciudadanos. El director de las operaciones en Gaza del Programa Mundial de Alimentos urge la ayuda de la comunidad internacional. Tras más de 2 meses y medio de cierre de los cruces fronterizos, la situación humanitaria en Gaza es desesperante. Debemos seguir llevando ayuda humanitaria, abogar por la apertura de los cruces y asegurarnos de que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan. Para ello necesitamos la ayuda de todos. Autoridades palestinas aseguran que tan solo en los últimos días han muerto 29 bebés, niños y ancianos por causas relacionadas al hambre. Tras el bloqueo israelí de la entrada de suministros médicos, alimentarios y de combustible a Gaza desde principios de marzo, la ayuda empieza a entrar a cuentagotas. Pero la presión de las bombas no cesa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que continuará con una campaña militar para obtener el control total de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes israelíes secuestrados en octubre de 2023. Y mientras tanto, a pesar de la creciente crítica internacional, ¿no?, que les comentábamos a Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza, el ejército israelí realizó 4 bombardeos aéreos en menos de 30 minutos sobre el sur y el este del Líbano. Para conocer los detalles de estos ataques, contactamos con Etel Bonet, nuestra corresponsal en Beirut. Etel, buenas noches para ti. Ya, ¿qué se sabe hasta ahora de estos ataques? Y también, no sé si nos quieres explicar cómo los entiendes en el marco de esta creciente crítica, ¿no?, internacional a Israel. Sí, pues estamos hablando de la mayor oleada de ataques aéreos israelíes desde que se abrió el alto el fuego a finales del mes de noviembre. Y ha habido no solamente los que has comentado durante ese periodo de media hora que empezó alrededor de las 8 de la tarde hora local. El primer ataque ha sido en la zona de Nabatille, en las afueras de la ciudad de Nabatille, que es la ciudad más poblada del sur del Líbano, y en este caso sí que había una orden de evacuación, ya que se trataba de un edificio, según Israel, donde había pues una estructura militar de Hezbollah. Después ha habido otra serie de ataques, ha habido como unos 6 o 7 tanto en el este como en el oeste del sur del Líbano y también en el Valle de la Bekaa, y hace prácticamente pues unos 15 o 20 minutos ha habido otra vez reportes de que se estaban llevando a cabo más bombardeos aéreos en otras zonas del sur del Líbano.
En este contexto, estos bombardeos son una especie de aviso, porque ya Israel advirtió hace unos días que no iba a estar conforme con que se celebran las elecciones municipales que se están celebrando en todo el país, y precisamente este sábado se celebran en el sur del Líbano, y Israel ya advirtió que seguramente iba a atacar porque quería de cierta manera pues prevenir, ¿no?, que los electores puedan ir a votar, porque seguramente lo más probable es que en esta zona, pues aunque militarmente Hezbollah pues está debilitado, sigue teniendo mucho apoyo popular. También pues sigue siendo, ¿no?, pues esa parte que Israel lleva pues desde que se empezó el alto el fuego y bueno, y que no se está respetando prácticamente ningún día. Israel pues en ese alto el fuego también tenía en cierta manera pues el derecho a poder atacar siempre que sintiera una amenaza, y sobre todo a atacar lo que son municiones y también pues almacenes de armas de Hezbollah. Ayer, por ejemplo, hubo 3 ataques con drones donde murieron 3 personas que Israel dice que eran, pues uno de ellos, un alto comandante de las fuerzas Radwan de Hezbollah. Es decir, que Israel, pese a que está viendo ese despliegue de las fuerzas armadas libanesas y también los cascos azules de la ONU, están pues lo que son patrullando por todo el sur del Líbano, y se está intentando desmantelar las armas de Hezbollah, que ha habido bastante en lo que es toda la parte del sur del Líbano, ya ha habido bastantes zonas que ya prácticamente Hezbollah se ha retirado y se han desmantelado. Pues todavía Israel pues sigue actuando pues a cuenta propia, porque considera que no se está haciendo lo suficiente. Eteli, muy rápidamente, porque estamos ya fuera de tiempo, pero te quería pedir una conclusión sobre lo que ha sido la visita del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, al Líbano estos días. Sí, bueno, pues lo que se ha acordado también entra dentro, ¿no?, de esa estrategia del presidente Joseph Aoun, de esa soberanía nacional, de recuperar la soberanía del país, donde entra el desarme de todos los grupos que no son estatales, y en este caso son las facciones palestinas, que también van a entrar dentro pues de lo que es ese desarme general, porque ahora mismo se espera que todas las armas estén bajo el control del ejército y del gobierno. En este sentido, aparte del desarme, que es algo que ha sido bastante criticado por las facciones palestinas, ya que no se ha tomado en cuenta, las facciones palestinas, quiero decir los grupos que están aquí dentro de los campamentos, no se ha tomado en cuenta, pues no ha habido reuniones previas, ¿no?, con lo que se va a hacer. Mañana va a haber una comisión bilateral entre Palestina y el Líbano, donde ya se van a abrir esos mecanismos para ese desarme, y también otros de los puntos que se espera es que haya un poco más pues de derechos para los palestinos, y también ese control dentro de los campamentos, donde el ejército libanés hasta ahora no podía entrar porque era una zona que era solamente para los palestinos. El ejército libanés ya poder empezar a controlar ese territorio. Pues estaremos pendientes a estas reuniones que mencionas de mañana, Etel. Muchísimas gracias y buenas noches. Llegamos así al final de esta edición. Sigan con nosotros. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.